Si gustan acompañarme abriendo sus Biblias en la carta de Filipenses, la carta que Pablo escribe a los hermanos de Filipos, en el capítulo 2, versículo 15 y 16. Y durante algunos domingos, hace 2 domingos se nos hablaba acerca de la piedad. Hace una semana se hablaba acerca de Romanos 12 y ese sacrificio vivo y agradable que tienen que ser nuestras vidas para el Señor. Y en esta ocasión me gustaría que leyéramos 2 versículos que Pablo escribe a los hermanos de Filipos, y viendo su contexto y haciéndonos 3 preguntas, vamos a intentar entender pues qué es lo que el Señor tiene hoy para nosotros. Dice el versículo 15 y 16 de Filipenses 2: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y en la mayor parte de este mensaje vamos a estar meditando sobre el versículo 15, y lo voy a leer nuevamente. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Y esta descripción que acabamos de leer, la verdad es que es bastante importante para nuestras vidas, porque Pablo menciona dos cosas acerca de los nuevos creyentes. Una es que somos hijos de Dios, y la otra es que al ser hijos de Dios debemos presentarnos como luminares en el mundo, en un mundo maligno. Y me gustaría que vamos a estar meditando en estas 2 cosas: que somos hijos de Dios y que necesitamos ser luminares. Entonces aquí Pablo nos describe como hijos de Dios, y no solamente como hijos de Dios, sino también dice que somos irreprensibles, sencillos y sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Y el versículo 16 que acabamos de leer dice que en medio de esa generación maligna y perversa debemos presentarnos como luminares en el mundo, asidos, es decir, reteniendo, siendo guiados por la palabra de vida. Y esa palabra de vida es su palabra, la Biblia que tenemos hoy aquí. Entonces, para poder entender ese pasaje, vamos a hacernos 3 preguntas, y con esas 3 preguntas esperemos que el mensaje quede un poquito más claro y esos versículos puedan resonar en nosotros. La primera pregunta es: ¿dónde estamos? La segunda pregunta es: ¿quiénes somos? Y la tercera pregunta es: ¿cómo debemos de vivir? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Y cómo debemos de vivir? Entonces, la primera pregunta es: ¿dónde estamos? Y me gustaría que, como en su mayoría creo que es lo correcto al estudiar estos pasajes, viéramos el contexto de los hermanos a quien se les escribía esto. Ahorita vamos a volver a nuestro mundo actual, pero me gustaría que viéramos pues cuál era ese mundo maligno y perverso en el que Pablo les dice, en el que ustedes están, ¿no? ¿Por qué Pablo decía esto? Entonces, versículo 15 lo acabamos de leer: en medio de una generación maligna y perversa. Entonces podemos decir que esa era pues la realidad de Filipos, de esta ciudad. Estaba llena de mal y perversidad. Y como un poquito de historia y para entender un poco más el contexto acerca de Filipos, Filipos era una ciudad cosmopolita. Y se le da este adjetivo de cosmopolita porque cosmopolita se refiere a que tiene una diversidad de cultura. Es decir, así como podemos pensar en la Ciudad de México, a lo mejor un poquito Monterrey, que de muchas partes del país, o incluso en ese momento de muchos lados de otros países y otras creencias, otras razas, pasaban por Filipos. ¿Por qué pasaban por Filipos? Porque justamente Filipos estaba en una ruta comercial que conectaba el oriente y el occidente. Entonces estaba justamente, por así decirlo, en una vía principal en donde pasaba el comercio. Y el comercio en ese entonces, pues, o era por mar o era por tierra, ¿no?
Entonces, sí o sí, si alguno quería ir para un lado hacia el occidente o hacia el oriente, o del oriente hacia el occidente, iba a pasar tarde o temprano por Filipos. ¿Esto qué generaba en Filipos? Pues obviamente que fuera una ciudad con una cultura diversa, cosmopolita, pero a su vez la ciudad estaba llena de paganismo. ¿Por qué estaba llena de paganismo? Porque había mucha gente que pasaba por ahí y se quedaba. Es decir, ahí se quedaban a trabajar o pasaban y estaban un tiempo. E imagínense todas esas diversas culturas, diversos pensamientos, diferentes creencias. Pues pobre Filipos era una revoltura de muchas cosas. Entonces la ciudad de Filipos, como contexto, era una ciudad que era pagana, idólatra, y pues obviamente ahora entendemos por qué Pablo dice que era maligna y perversa, ¿no? Ese lugar en el que ellos vivían. Esto es un contexto de la ciudad. Ahorita vamos a ir al contexto de la iglesia, de lo que estaba pasando. Como último contexto geográfico, para ya entrar en materia, la iglesia de Filipos estaba en la provincia de Macedonia. Lo podemos ver en Hechos y incluso en Corintios, donde Pablo habla acerca de las iglesias de Macedonia. Había 3 iglesias o 3 ciudades: Tesalónica, Filipos y Berea. Entonces, estas 3 iglesias estaban en esa región de Macedonia, en esta gran vía que les digo que conecta el occidente con el oriente. Pertenecía a Macedonia. Macedonia era una región, no era una ciudad, y Macedonia estaba bajo el yugo del Imperio Romano. En aquel entonces Roma conquistaba todo, Roma era dueño de todo, y Macedonia era justamente esto. Macedonia estaba bajo el Imperio Romano, y en Macedonia estaban estas 3 iglesias: Tesalónica, Filipo y Berea, que tenemos 2 cartas a los tesalonicenses, una a los de Filipos, y pues de Berea se narra su historia ahí en Hechos de la iglesia, ¿no? Y de los hermanos. Entonces, el breve contexto es de que el lugar de Filipos no era tan agradable, ¿verdad? Era un lugar pagano, era un lugar idólatra, había mucha gente. Y ahora sí vemos el contexto de la iglesia. Si quieren, vamos a 2 de Corintios, capítulo 8, nada más para entender un poquito más acerca de la iglesia de Filipos y esta generación maligna que dice Pablo. A ver si no estaba exagerando Pablo diciéndole así a la generación. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1. Si ya tienen el pasaje, si no se los leo. Dice: asimismo, hermanos, Pablo dirigiéndose a los de Corinto, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado ¿a quién? A las iglesias de Macedonia. Es decir, a este grupo de iglesias que les acabo de comentar. Dice: hermanos, les vamos a hacer saber la gracia que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Versículo 2: que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en riquezas y su generosidad. Entonces, aparte de lo que ellos estaban viviendo en su contexto, dice Pablo que las iglesias de Macedonia vivían en profunda pobreza. Imagínense, aún y con el mal contexto que tenían, ellos económicamente batallaban. Y esta pobreza, sorprendentemente, Pablo dice que aún y la pobreza, él reconoce el gozo y la abundancia de su generosidad. Unos hermanos que vivían en un lugar conflictivo, pero aún y su contexto económico, dicen que ellos se esmeraban en generosidad. Y Pablo reconoce esto e incluso se lo comparte a los de Corintios, ¿no? O sea, miren, ellos, los de Macedonia, que batallan económicamente y aún así se gozan y son generosos en abundancia, aún y cuando les falta lo económico. Y dice, si volvemos a Filipenses, capítulo 1, versículo 27, aparte de que vivían en este contexto de la ciudad, eran pobres, no tenían riquezas. Dice el versículo 27 de Filipenses 1: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. ¿Por qué tienen que estar firmes en un mismo espíritu? Dice: combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿A qué se refiere Pablo? Que van a estar combatiendo y estando firmes. Pues estaban viviendo, aparte de todo eso, persecución. Es decir, ellos estaban siendo acosados por
los judíos que querían la circuncisión, por otras idolatrías que estaban ahí, y dice: hermanos, ustedes estén unánimes en la fe del Evangelio y combatan. Versículo 28 de ahí de primera de Filipenses 1, y en nada intimidaos por los que se oponen, es decir, no se dejen intimidar, resistan, dice que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Es decir, Pablo les decía: el que esté sucediendo esta persecución es un indicio de que ustedes son salvos, de que ustedes han creído al Señor, por eso están sufriendo todo esto. Y si avanzamos al capítulo 3 de Filipenses 3, versículo 2, una descripción bastante interesante acerca de las personas. Dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Si estas tres advertencias de que se guarden es porque pues estaban ahí acercándose a ellos, querían la gente penetrarse con ideas malas, y no obstante de esto, que están viviendo en una ciudad peligrosa, son pobres, están viviendo persecución. Vamos por último al capítulo 4 de Filipenses, versículo 2. Dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y ya casi terminando Pablo esta carta de Filipenses, ya por último, ya antes de que se le olvide, dice: ruego a Evodia y a Síntique, a estas dos mujeres, que sean de un mismo sentir. Imagínense, entre ellos mismos como que había un espíritu de división. Por si fuera poco de todo esto que les acabo de decir que estaba viviendo Filipenses, dice: hay dos mujeres que andan intentando dividir. Híjoles, como si fuera poco, nos faltara algo para pobres de Filipos. Entre ellos mismos había división. Y les voy a leer el versículo del 2-3. Por eso Pablo habla acerca del ejemplo del Señor Jesucristo. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Es decir, por eso pone el ejemplo del Señor Jesucristo, para que nadie ande diciendo: yo soy superior a ti, no, es que yo soy mejor que tú por esto. Había un problema también de ese pensamiento internamente en la iglesia. Había que ser aclarado ese tema de que nadie se estime a sí mismo más que el otro. Sean humildes. Y luego empieza este hermoso pasaje que dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Y ahí viene todo el desglose acerca de la humillación y exaltación de Cristo. Por eso Pablo lo escribe, porque había este pensamiento en la iglesia de querer ser superiores. Y le dice Pablo: a ver, el Señor Jesucristo, que merece toda la honra y la gloria, que es superior a nosotros, se humilló. ¿Cómo ustedes van a andar queriendo ser superiores? Entonces, por eso les dice, capítulo 4, versículo 2, sean de un mismo sentir en el Señor. Y esto es Filipos. En resumidas cuentas, esto es lo que estaba viviendo la iglesia de Filipos. Vivían en una ciudad pagana, llena de maldad, en pobreza, en persecución, y tenían problemas internos en su iglesia. Y no solamente Filipos vivía esto. Mateo 17, y hago un pequeño paréntesis, voy a estar leyendo varios versículos, yo con gusto se los puedo leer. Dice Mateo 17, respondiendo Jesús, hablando hacia los fariseos, dice: oh generación incrédula y perversa. El Señor Jesucristo hablando acerca de su propio pueblo. No hablaba de los de Filipos que estaban lejos, hablaba del pueblo de Israel y les decía: oh generación incrédula y perversa. Unos meses o años antes Jesús dijo eso acerca de su generación. Pablo dice eso acerca de la generación de Filipos, y no creo que hayamos cambiado 2000 años después. No sé si con esto que estamos describiendo acerca de Filipos y de lo que Jesús dijo acerca de Israel, ustedes digan: pero es que en la actualidad yo creo que no tenemos esto, como que estamos un poquito mejor que antes. La verdad es que no. Y aquí es donde quisiera que nosotros viéramos ese ejemplo de lo que vivía Filipos y dijéramos: nosotros estamos en un mundo igual o incluso peor que en el que ellos estaban viviendo. Entonces nosotros leemos de Pablo
en medio de una generación maligna y perversa, y decimos, Pablo, pues yo también estoy viviendo en esa generación. Tienes razón, Pablo. Este versículo también aplica para mí. Entonces ahí está la respuesta a esa primera pregunta. ¿Dónde estamos? En una generación maligna y perversa. Ese es el contexto real de la sociedad en la que vivimos. Y mi tío Roberto en la mañana leía Romanos 3:11. No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A donde quiera que volteemos, Estados Unidos, en ocasiones mucha gente tiene sueño americano. Me tocan algunos compañeros en el trabajo que dicen, no, es que si vieras que Dallas está mucho mejor económicamente y te va a ir mucho mejor, y no, si te vas más hacia adentro del país te va a ir muchísimo mejor, porque aquí en México pues la verdad es que no nos está yendo bien. Pues la realidad es que tú vas y de repente te metes a las noticias del día a día y la violencia, el tema económico, la pobreza, la idolatría, las drogas, todo sigue siendo exactamente lo mismo, nada más que pues allá son güeros y es más güeros que nosotros y tienen otras ideas y no sé. El pecado es igual en todos lados. Dice Pablo, no hay justo, no hay ninguno. Te puedes ir a la Antártida, te puedes ir a China, te puedes ir a Rusia, te puedes ir a algún lugar. El pecado está en el hombre. No hay nada bueno. Todos se han desviado. Cheque, pues ¿qué hago? Pues ¿cómo le hago? Yo no quiero vivir en un mundo así. No me es bueno. ¿Qué hago? ¿A dónde me voy? Dice Corintios, si quieren vamos a ese pasaje, Primera de Corintios, capítulo 5. Si alguien me puede ayudar a leer Primera de Corintios 5, 9 y 10, por favor. Perdón, hasta el 11, del 9 al 11. Primera de Corintios 5, del 9 al 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis. Gracias, Daniel. Les voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente, ya entendiendo un poquito la 1960. Dice, cuando les escribí anteriormente les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado o son estafadores, rinden culto a otros ídolos. Para evitarlos, uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Y dice el versículo 10, pues en tal caso, si no quisiéramos estar relacionados con la gente que está en este mundo, ¿o sería necesario salir del mundo? Pues ya ver, vivimos en un mundo maligno y dice Pablo, si no quieren relacionarse con ellos, pues deberían de salirse del mundo porque no hay de otra. Entonces, esta es una gran advertencia de que estamos viviendo aquí por una razón. Si quisiéramos irnos, pues es imposible porque el mundo a donde quiera que vayamos hay maldad y pecado. Sin embargo, estamos aquí por una razón. Y justamente esa es la segunda pregunta. Ya respondimos la primera, ¿en dónde estamos? Espero que se haya podido entender en dónde estamos. La segunda pregunta es, ¿quiénes somos? ¿Por qué? Dice el versículo 15 de Filipenses 2, que lo estábamos leyendo ahorita, se nos describe como hijos de Dios y como luminares del mundo. ¿Quiénes somos? Y la primera descripción de Pablo es que somos hijos de Dios. Y esa es una separación clara entre este mundo malvado y perverso. Si me acompañan, por favor, a Juan capítulo 8, para ver una diferencia entre los hijos de Dios. Versículo 41 al 47, vamos a estar leyendo este pasaje. Un maestro de la ley se acerca con el Señor Jesucristo. Estaban en una plática de confrontación acerca de quién era el padre de los judíos. Y ellos decían que no, que Abraham.
Y Jesús les dice, no es cierto, no, Abraham no. Y de pronto un maestro de la ley les dice, versículo 41, Juan 8, dice, un padre tenemos. Y ese padre dice, es Dios. Bien seguro el maestro de la ley que un padre tenemos y ese padre es Dios. Versículo 42 de Juan 8, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese el Dios, es decir, si ustedes tuvieran razón, vamos a pensar que ustedes tienen razón, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él, Dios, me envió. Versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje?, les pregunta Jesús a estos hombres de la ley. Dice, porque no podéis escuchar mi palabra, y la razón de que no pueden escuchar su palabra, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esa es la razón por la cual estos maestros de la ley no podían entender ni aceptar a Jesús, porque ellos estaban sesgados y estaban simplemente cumpliendo esos deseos de su padre. Y dice versículo 44, le seguimos avanzando en la segunda parte, dice, él ha sido homicida desde el principio, hablando acerca del diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y aquí está el claro diferenciador. La pregunta era ¿quiénes somos? Y estoy intentando contestarlo con ¿quiénes no somos acerca de los hijos del diablo? Los que viven en el pecado. Dice Jesús, versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y hay mucha gente en el mundo a la que se le predica, se le comparte acerca del evangelio, y a veces tienen un corazón duro, un corazón que no quiere escuchar acerca del evangelio, pues justamente porque están en los deseos del pecado. Es decir, están haciendo la voluntad del diablo. Lo meditamos domingo tras domingo. Nacemos en condenación. Nacemos sin poder ofrecer nada bueno, haciendo la voluntad del pecado. Sin embargo, nosotros no somos de ellos. Dice, nosotros somos, Pablo, hijos de Dios. Y voy a leerles 4 versículos. Juan 1:12, un versículo antes de lo que habíamos leído en la mañana. Mas todos los que le recibieron, es decir, nosotros, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, todos aquellos que han aceptado y que le hemos recibido, nos dio potestad de ser hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Romanos 8:15, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Hemos recibido ese espíritu de adopción y hoy podemos ir ante Dios y decirle, Padre. Gálatas 4:7, así que ya no eres más esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. 3 versículos que nos hablan acerca de lo que hoy somos. Somos adoptados, tenemos esta nueva identidad como hijos de Dios. Y como último, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10. Lo hemos estado estudiando los miércoles. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Nosotros. Dice Pablo, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. No nos lo dice, pero podemos entender que entonces todo aquel que es hijo de Dios hace justicia y ama a su hermano. ¿Y qué significa esto, hermanos, acerca de aquel que hace justicia y ama a su hermano? Que justamente al ser nosotros hijos de Dios, debemos de dar frutos.
¿Qué quiere decir esto? Que nuestras obras tienen que hablar acerca de nuestra fe. Y aquí es donde justamente quiero ir entendiendo un poquito acerca de los luminares en el mundo. En ocasiones nos dicen, oye, ¿cómo sé que soy salvo? Me remonto hace 5 o 10 años cuando una vez hice una oración al Señor y le dije, Señor, perdóname. Ese fue el punto de inflexión para que nosotros reconociéramos a nuestro Señor como Salvador. Pero desde ese punto hasta ahorita, nosotros hemos sido transformados. Y esa transformación tiene que dar fruto. Por sus frutos los conoceréis, dice Jesús. Y eso es algo clave en la vida de un creyente, que sus acciones, lo que dice, lo que hace, refleje justamente su salvación, que Dios lo ha transformado. Es decir, insisto, hubo un momento clave en la vida de cada uno de nosotros en donde aceptamos al Señor, pero desde ese punto hacia acá debemos estar trabajando en esa salvación. Que lo que Cheque ha hecho durante 5 años y lo que el otro hermano ha hecho durante tantos años refleje que él ha sido salvo. Por sus frutos los conoceréis. Por eso dice Juan, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, pues no es de Dios, porque no está demostrando que es de Dios. Si fuera de Dios, amara a su hermano y haría la justicia. Eso nos lleva justamente al siguiente punto, que somos luminares en el mundo. Ya entendimos que vivimos en un mundo maligno, pero somos hijos de Dios, somos diferentes, somos apartados. Y esa nueva condición que nosotros tenemos tiene que dar frutos. Y uno de esos frutos es ser luminares en el mundo. Si gustan, vamos a Mateo 5, capítulo 14. Jesús habla acerca de esto mismo. Y es un pasaje bastante importante para no confundir el ser luminares en el mundo y no hacerlo de nosotros. Dice capítulo 5, versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Jesús le está diciendo que vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es decir, así como nosotros cuando está despejado y no hay contaminación podemos ver la antena del Cerro de la Silla ya prendida, el foquito. Es imposible taparlo a menos que haya nubes o que haya alguna cosa, pero si todo estuviera despejado y todo estuviera limpio, es imposible no ver desde cualquier lugar de la ciudad la antena. Y dice, de esa misma forma, una ciudad asentada en un monte no se puede esconder. Versículo 16, nos saltamos el 15, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y se lo está diciendo a cada uno de nosotros, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Y volvemos otra vez acerca de las obras. No confundamos que las obras nos van a traer salvación, sino simplemente las obras son un resultado de un cambio en nuestras vidas. Nosotros vamos a obrar de diferente manera porque ya no somos del mundo, ya no estamos bajo el pecado. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras obras, es decir, la transformación que hemos vivido. Y luego que dice, y glorifiquen, no a Ezequiel, no al hermano, no a cada uno de nosotros. ¿A quién tienen que glorificar? A vuestro Padre que está en los cielos. Ese es el propósito de ser luminares en el mundo. No que me vean a mí, Ezequiel, cómo predico, cómo comparto, cómo toco la guitarra. Todo lo que hago ahora, todo lo bueno que puede salir de mí, que es poco, es para el Señor. Para que ellos se dirijan su mirada hacia Él. Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y las dos preguntas que yo me hacía, y todo esto es algo personal que quisiera compartirles, pero ¿mis obras apuntan a Dios? ¿Lo que hago ayuda a que otros se acerquen a Dios? ¿Mis obras ayudan o alejan al inconverso? Y la última pregunta, ¿mis obras son luz? ¿Qué tanto estoy llevando a los inconversos? Por eso Pablo decía, nunca te dije que te alejaras del mundo.
Nunca te dije que te alejaras de los inconversos, te dije que te alejaras de los creyentes que dicen según haber creído en el Señor y andan en pecado. De esos aléjate, lo acabamos de leer. Pero no te alejes de los inconversos. Es decir, el que estemos en un mundo tan maligno y perverso no es para que nos vayamos y nos escondamos en Huesca siempre porque hay pecado afuera. No, es para que con más ganas y con más ánimo salgamos y compartamos el Evangelio con nuestras obras, porque estamos mostrando lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Insisto, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la responsabilidad ahora como hijos de Dios en el mundo? Es oír la verdad, entender la verdad, creer la verdad, vivir la verdad, proclamar la verdad y defender la verdad. Por eso Pablo les dijo a los de Filipenses: defiendan, o sea, estén firmes. Imagínense, estaba muy padre que digamos que estamos en un mundo maligno y perverso, pero pues no estamos sufriendo pobreza, gracias a Dios. No estamos sufriendo persecución. No estamos viviendo que alguien se pare aquí afuera y quiera introducir ideas malas. No estamos siendo perseguidos para muerte. Gracias a Dios tenemos una condición mucho mejor que ellos. Y aún en esa condición en la que estaban ellos, una ciudad mala, idólatra, Pablo les dice: sean luminares en el mundo. No importa que se estén peleando entre ustedes, haciendo división. No importa que haya pobreza. No importa que tengan muchas dificultades. Ustedes sean firmes y sean luminares en el mundo. Eso es. Por eso les decía, yo creo que estamos de gane ante la condición que ellos tenían. Dice Efesios 5:8, se los leo: porque en otro tiempo erais tinieblas. En otro tiempo sí estaban en el mundo. En otro tiempo sí andaban allá en el pecado. Estábamos alejados de Dios. En otro tiempo éramos tinieblas. Pero dice Pablo: mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. ¿Cómo tiene que andar un hijo de Dios? Entonces hicimos dos preguntas: ¿dónde estamos? Y la respuesta es que vivimos en una generación maligna y perversa. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios, llamados a brillar en las tinieblas. Y la última pregunta, ¿se acuerdan cuál era? ¿Cómo debemos de vivir? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es ahora el plan de acción? Cheque. Les dije que los iba a traer de versículo a versículo. Vamos a Juan 18, por favor. Versículo 33 de Juan 18. Jesús está ante Pilato, ya en su previo camino hacia la crucifixión. Y Pilato viene y confronta a Jesús, viene y se le acerca a él. Dice Juan 18:33. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio. El pretorio era el lugar donde estaba Jesús. Y dice que entra Pilato al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y yo creo que esto lo hacía sarcásticamente. Oye, estás aquí en esa condición ante mí. ¿Acaso tú eres el rey de los judíos? Nos pasamos al versículo 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de aquí. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y vemos a Cristo como rey. Y tenemos esa promesa en la Biblia
que Él va a venir un día por nosotros. No pertenecemos a este mundo. Y esa es una gran verdad. La pregunta es, ¿cómo debemos de vivir? ¿Qué debemos de hacer? Dice versículo 16 de Filipenses, asidos de la palabra de vida. Ya después de que entendimos todas estas cosas del mundo maligno, de que somos hijos de Dios, tenemos que ser luminares en el mundo, pues cheque, pues está muy padre decirlo, pero pues ¿cómo le voy a hacer? Necesitas de decirme un facto, una verdad para yo poderlo poner en práctica. Asidos de la palabra de vida. ¿Qué significa asidos? Tomados, arraigados, siguiendo la palabra, no dejándola. A eso se refiere Pablo diciéndoles, asidos de la palabra de vida. Entonces Pablo, como último exhortación, llama a los creyentes justamente, a cada uno de nosotros, a sostener firmemente la palabra de Dios, a permanecer en su palabra, y resistir la presión que podamos tener. Ya vimos que yo creo que tenemos una presión mínima a comparación de lo que ellos vivían. Incluso en esa presión mínima, asidos de la palabra de vida. La palabra de Dios es guía y es dirección, justamente en medio de una generación maligna y perversa. Busquemos a Dios en su palabra, busquemos a Dios en oración, busquemos a Dios en la iglesia. Esto nos va a ayudar a estar firmes y poder cumplir eso, ser hijos de Dios, luminares en el mundo, en una generación perversa y maligna. Señor, te agradecemos por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por que de muchas maneras y en muchos pasajes podemos ver lo que tú quieres para nosotros, y te pedimos que nos ayudes a cumplirlo. A veces somos débiles, menguamos, pero queremos honrarte a ti, que la luz que vino a nuestras vidas pueda también alumbrar a los demás, y que también los demás puedan conocer de esta salvación tan hermosa que tenemos ahora en ti. Te agradecemos este tiempo, Señor, y te pedimos que nos bendigas en nuestro regreso a casa.